Mombe'u mitos. Tauja kerana membykuéra era tejujagua, mboytu'i, moñái, jasy jatere, kurupi, ao ha luiso. Tejujagua ha'e tauja kerana memby ypykue. Ko mymba tuicha ha ivaietereíva hete teju ha iñakã jagua. Oguereko poko ñakã jaguápe ojoguáva. Hete katu teju guasúicha tyrýryhápe oikóva. Ha tuichaitereígui ikatu'ỹva oiporu imbarete mba'everã. Oje'e hese oguerekoha ipoguýpe umi itakuaa ha avei oñangarekoha yvakuéra rehe. Oĩ he'íva tejujagua oikoha yva ha'eíra año rehe. Tejujagua es un gran lagarto con 7 cabezas de perro, dominador de las cavernas y protector de las frutas. Se alimenta de frutas y también de miel de abeja que su hermano Jasy Jatere le trae. Fue el primer engendro del maldecido vínculo de Tau y Keraná. Dominaba en las cavernas a las que, según algunos dichos, arrastraba a sus víctimas para devorarlas. Hay quienes afirman que este duende solo se alimentaba de frutas y miel, siendo protector y beneficiador de los frutos dorados de la selva. Se lo menciona también como genio protector de las riquezas en el suelo guaraní. Mboytu'i. Mboytu'i ha'e peteĩ mymba ivai ha tuichaitereíva. Hete jogua mboýpe ijuru katuhaite tu'i. Oguerekoje ipoguýpe umi karugua guasu. Tuju ha yrenda ojepysóva umi ñu rehe. Mboytu'i oiko yva año rehe. Mboytu'i oñangarekoje umi mymba oikóva yvy ári ha ýpe oikokuaáva rehe. Upéicha avei ysapy, yvy akẽ ha yvotykuéra ñu ombojeguáva rerekua. Ha'e mboytu'i. Mboytu'i es una enorme serpiente con cabeza de loro. Sus dominios son los grandes esteros y es protector de los animales acuáticos y anfibios, del rocío, de la humedad y de las flores. Según la mitología, este ser tenía la forma de una enorme serpiente con un gran cabeza de loro y un pico descomunal. Tenía una lengua bífida roja como la sangre. Su piel es escamosa y veteada. Su cabeza está emplumada. Tiene una mirada maléfica con la que asusta a todo aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con él. Adora la humedad y las flores. Lanza terribles y potentes graznidos que se escuchan desde lejos y provocan terror en las personas que lo oyen. Moñái. Moñái ndaje oikundaha ñu ha ka'aguýre. Tape oĩva rupi ou ha oho. Horýpe hesa ha ijurúpe pukavy tapepo'íre oguata. Ha'e karai guasu umi ñúre ha oñangareko yvytu ha guyrakuéra rehe. Ha'éichagua ndaipóri umi tendáre. Moñái oikóje avei mondapyre ha hembiapovaíva moaháramo. Heta péicha iko rire peteĩ itakuápe ojeapy moñái.
Haupéicha opytái sugue moñaikuaare oje'ehápe. Moñái, Dios de los campos, los aires y las aves, protector de los robos y de las picardías. Era aficionado a robar y acumular el producto de su rapiña en una gruta del cerro Uvutú-Cuape, hoy Cerro Caballú en Atena. Según la historia, él fue quemado por Avaretumé en la gruta, que desde entonces se llama Moñay-Cuaré, cerca de Yaguarón. Con él fueron quemados sus 6 hermanos y con Porasú, quien sacrificó para salvar a su pueblo de la dominación de los 7 hermanos monstruos maléficos. Yasy jatere niko peteĩ mitã'i yvágaicha hesa hovy asýva ha kuarahy mimbícha iñakãrague sayju. Michĩramo jepe mborayhu añetégui henyhẽ. Ha og̃uahẽvo asajépyte osẽ omosãrambi yvoty. Ropéicha mborayhu eirete. Oje'e hese opívo oikoha. Opa rupiete ha ipópe ogueraha ka'arakã pehẽngue. Ome'ẽva chupe mba'ekuaa ita. Yasy Jatere, dicen que es un hombrecillo de cabellos dorados, considerado como el señor de las siestas, poseedor de una especie de varita mágica, fuente de su maravilloso poder. Es el protector de las abejas y del Kaaruvisha. Extravía a los niños para llevarlos junto a su hermano caníbal Ao Ao. Es un niño hermoso, pequeño, desnudo. Se cree que vive en huecos de troncos de grandes árboles del bosque. Yasy Jatere anda suelto durante la siesta, especialmente en la época de Abatikú, maíz tierno, que gusta comer. Para ganar la amistad de Yasy Jatere, la gente acostumbra dejar tabaco en los alrededores de su casa o en las sendas de entradas al bosque. Cuando Yasy Jatere pierde su bastoncillo y su silbato, se vuelve inofensivo porque perdió su magia. Se cree que una manera de apoderarse de esos símbolos de su poder es embriagándolo, ya que es afecto a la bebida. Kurupi. Kurupi ha'e peteĩ karia'y karape'i. Oikóva sajepyte ka'aguýre kañyhápe. Oikóje ohapera'ãrõ mitãkuña osẽva asajerei hógagui. Sapy'ánte mitãkuña terakuñatai ojejuhúramo kurupi ndive tuichaiterei oñemondýi ohechávo karia'y karapi. Heterague haipire ha varapáva. Ndaipóri kuña oñanise'ỹva. Ohechávo kuimba'evaiete. Tuicha py'atytýipe okañyse hesa renondégui. Kurupi ojuráne katuete ha ogueraha ka'aguy hesakãhápe, kapi'ipe, hovyũ ha hyakuãvoreíva ári. Orairõ ombotaróva térã ojuka peve. Kurupi con enorme miembro viril, largo como un lazo, el kurupi es el espíritu de la fecundidad, dominador de las selvas y de los animales silvestres. Secuestra a criaturas y mujeres, anda de siesta
De ahí también su apodo de Curupí, las 12, y al atardecer, siendo su hábito perseguir a las mujeres que andan fuera de su casa. Se afirma también que el curupí tiene los pies al revés para despistar a los que trataban o tratan de perseguirlos. Curupí es parecido a un indio fuerte, es bajo, feo, de ojos negros, de piel áspera y bronceada, muy peludo, de cabellos largos y lisos. Es el genio de la fecundidad, protector del bosque, de los árboles y frutales, de las cosechas abundantes y de la lluvia bienhechora. A su paso por los llanos y los bosques, hasta las simientes escondidas se despiertan y hacen saltar sus brotes a la luz del sol. Las rocas se cubren de lindo verde y las flores se abren llenas de polen. Así también, cuando pasa en 4 patas por alguna capuera o se acuesta a descansar en ella, los cultivos crecerán con suma abundancia en el lugar. Si toca el vientre de alguna vaca preñada, hará nacer terneros mellizos, que enseguida correrán con fuerza inatajable por los bosques y los campos. Ao ao. Ao ao ha'e avei tauhakeriana memby. Ha'e oñangareko heñói porã hag̃ua, opa mba'e oĩva ko yvy ári. Oguereko avei ipoguýpe yvytykuéra opaichagua. Ko mymba vai oñemoña hetaiterei, upéicha hetakuére oiko kure ka'aguycha ojoapykuéri, oikundaha umi ñu ha ka'aguy rehe. Umi yvypóra nahendáimamove chuguikuéra ha ndaikatúi oikove py'aguapýpe. Reínte yvyrarakãre ojejupi oñekañységui chuguikuéra. Ao ao oitýne katuete upe yvyra. Oje'éva niko mbokaja rehe rejupírõ añoite ndaje ndojapói nderehe mba'eve. Ao ao también hado de la fecundidad, dejó muchísima descendencia, es caníbal y considerado como dominador de cerros y montañas. Solo aquellos hombres que trepan a una palmera, árbol que tiene cierta virtud contra el ao ao, consiguen salvarse de él. Es una especie de animal de 4 patas, con cuerpo de oveja y cabeza de lobo. Se traslada en manada y su nombre se debe a la manera en que se llaman unos a otros. Ao ao. Luiso. Luiso peteĩ mymba jaguápe ojoguáva ivai hesavera ha iñakã guasu. Pyhare pyte vove oho japajeréinte ongue ári upévare hesayju ha ine. Osẽje avei pyhare oguahu puku, maymáva ohendúva omopirimba. Sapy'arei reñandúramo pyhare opokóva nderehe iporõsa upéva ha'e Luiso nemomarandúva og̃uahẽma ha ndeára paha. Oĩramo kuña imembýva pokõi kuimba'e ojoapykuéri ijapytépe oĩva'erã katuete Luiso. Luiso, según la fantasía indígena, es el 7º hijo varón de la mujer guaraní, que tiene el don natural de transformarse en un perro negro en la noche tempestuosa. Desde las primeras horas hasta el primer canto del gallo, con el fin de dirigirse al cementerio local, confundido con la oscuridad.
en busca de un cadáver humano para devorarlo, por ser este el alimento de su predilección. Luisón en su forma humana se caracteriza por su semblante pálido como la flor de algodonero, cabellera desgreñada, uñas fuertes, aceradas, ojos hundidos, cuerpo enjuto y de olor a cadáver. Cuando el tiempo amenaza lluvia, el cielo se cubre de nubes tempestuosas y la luna se oculta entre ellas. Luisón, aspecto monstruoso, se pierde en la oscuridad en dirección al cementerio vecino en busca de cadáver fresco para satisfacer su apetito desordenado. Mientras tanto, todos los perros del vecindario dan aullidos siniestros y aterradores anunciando el viaje de Luisón a la necrópolis. Luisón, una vez en la casa de los muertos, busca una sepultura de su agrado. Se pone a cavar con sus fuertes garras hasta dar con el cadáver del que se alimenta hasta saciarse.